6. La estructura musical. Normalmente distinguimos con más facilidad la melodía y el ritmo de una obra musical. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hay que buscar cuando se escucha conscientemente una obra musical es el plan que une toda la composición, es decir, la organización coherente del material utilizado por el artista. La música, debido a su complejidad, se ha tendido a simplificar demasiado en determinados moldes formales, en un intento de comprenderla con mayor facilidad. Por una parte, aunque el compositor o compositora elige una forma determinada para escribir su obra, existe, por otra parte, cierta independencia a la hora de escribirla. Formas como la sonata, la variación, la fuga, fueron el resultado de una experiencia combinada de generaciones de compositores-compositoras que trabajaron en países diferentes. Por eso, tienden a apoyarse en estas formas ya aprobadas, que les sirve como apoyo y estímulo de su imaginación. Busoni, por ejemplo, opinaba que las composiciones debían de liberarse de su dependencia a formas ya creadas anteriormente. De hecho, se utiliza este molde formal de un modo particular y personal. Los moldes formales aplicados responden más fácilmente a las composiciones sencillas, como son las canciones populares, pero son más difícilmente aplicables a las sinfonías, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que la estructura o forma musical nos da una sensación de direccionalidad y hacemos sentir que esta dirección es inevitable, y una cierta sensación de coherencia también. Podemos considerar la estructura musical de dos maneras. 1. La forma en relación con la pieza considerada como un todo, por ejemplo, una sinfonía. 2. La forma en relación con las diferentes partes menores de la pieza, por ejemplo, una sonata o una suite. En música, cada parte se subdividirá también en partes menores. Lo equivalente a una oración en el lenguaje es la idea musical, y la palabra equivaldría al sonido. Cuando dividimos una obra musical, las partes grandes las representaremos por las letras A, B, C mayúsculas, y las partes menores las representaremos con A, B, C, etc. minúsculas. Para crear una sensación de equilibrio formal en la música se utiliza la repetición y la no repetición. Dentro de la repetición hay varios tipos de repeticiones. 1. Exacta. La forma más simple de repetición exacta es que un mismo tema se repite con la forma de A. Esta estructura se encuentra en muchas canciones, en las que una misma música se repite para cantar un número de estrofas de forma consecutiva. Progresivamente las canciones iban alterando ligeramente las repeticiones para ajustar mejor el texto con la música. Esta forma se representa mediante A'. 2. Otro tipo de repetición es la forma A'. La primera o tema suele repetirse. Esta forma la encontramos en las obras de Au clair de la lune, una canción tipo nana para niños. También podemos encontrar esta forma A' en la obra Ach du lieber Augustin. Si aludimos a una obra clásica, podemos destacar esta estructura en la obra Escenas de niños de Schumann. La misma forma se emplea con ligeros cambios en el scherzo de la sonata para piano opus 27 número 2 de Beethoven. Por secciones o simétrica, que puede hacerse mediante una forma de dos partes, binaria, una forma en tres partes, ternaria, rondó o disposición libre de las partes. Por medio de la variación, que puede hacerse mediante bajo ostinato, passacaglia, chacona,
tema con variaciones. Por medio del tratamiento fugado, que puede hacerse mediante fuga, concierto grosso, preludio de coral, motetes y madrigales. Por medio del desarrollo, que puede hacerse mediante la sonata. Dentro de la no repetición se utilizan las formas libres y responde a la fórmula A, B, C, D, etc., que aparece, por ejemplo, en la canción popular inglesa The Seeds of Love, cuyas frases son todas diferentes entre sí. El principio de la no repetición se suele aplicar a composiciones breves. Otra obra donde podemos encontrar esta estructura A, B, C, D es en el preludio en si bemol mayor del libro 1 del clave bien temperado. Las formas fundamentales. La forma por secciones. Estas formas son la binaria, ternaria, rondó y forma libre por secciones. La forma binaria. Es una forma en dos partes y se representa por A, B. Esta forma fue muy importante entre 1650 y 1750. Más exactamente, la fórmula es A, B, B. La sección B está formada por una repetición de A y suele ser una especie de desarrollo de algunas frases ya presentes en A. La forma binaria se utilizó en piezas breves para clavicémbalo en los siglos XVII y XVIII. La suite del siglo XVII contenía esta estructura binaria en sus variadas piezas con formas de danza: alemande, de Alemania, courante, la zarabanda y la giga. Menos frecuentes son la gavota, la bourrée, el passepied y el louré. Ejemplos de formas binarias se hallan en obras de François Couperin, El mosquito, la comadre, y las sonatas número 413 en re menor y la número 104 en do mayor, y también en la número 338 en sol menor de Domenico Scarlatti. La forma ternaria es una forma más utilizada en la actualidad y en el siglo XVIII Haydn y Mozart utilizaron esta forma en sus minuetos, cuya parte B la solían denominar como trío. Cuando la vuelta a la parte A era exactamente igual, esta parte no se escribía de nuevo, sino que lo indicaban con el término da capo, que significa desde el comienzo. Pero cuando la vuelta al tema A tenía variaciones o modificaciones, esta parte se escribía. Este minueto evolucionaría hacia otra forma llamada scherzo, utilizada por Beethoven. Los antiguos minuetos producían una sensación perfecta de conclusión, mientras que el scherzo producía una mayor sensación de continuidad. Ejemplos de esta estructura la encontramos en el minueto de Haydn del cuarteto de cuerdas opus 17 número 5 y en Le Tombeau de Couperin de Ravel, y el scherzo de la sonata para piano opus 27 número 2. El preludio número 15 en re bemol de Chopin también. Escuchemos un fragmento del minueto de Haydn del cuarteto de cuerdas opus 17 número 5. Vamos a escuchar ahora, seguidamente, un fragmento del preludio número 15 en re bemol de Chopin. La forma ternaria, con ligeras variantes, es la forma típica del nocturno, la berceuse, la balada, la elegía, el vals, el estudio, el capricho, el impromptu, el intermedio, la mazurca, la polonesa, etc. Siempre hay que buscar una parte central en contraste con las otras dos partes y alguna especie de vuelta al comienzo para corroborar que se trata de una estructura ternaria A-B-A. El rondó responde al esquema A-B-A-C-A-D, es decir, después de cada parte diferente se vuelve al tema principal, el A. El resto de partes, esto es B, C, D, proporcionan contraste. La forma rondó puede ser rápida o lenta, pero el más usual se suele utilizar en el último tiempo de las sonatas,
con un carácter ligero, animado y semejante a una canción. Ejemplos de rondó aparecen tanto en las obras de Couperin como en Walter Piston. En el siglo XVIII, en las obras de Haydn y Mozart, la separación entre las secciones está claramente marcada. En cualquier caso, la principal característica del rondó es crear una sensación constante de fluidez. Ejemplos de rondós lo encontramos en la sonata número 9 en re menor para piano de Haydn. Otros autores que han utilizado el rondó son Roussel, Milhaud, Hindemith, Stravinsky, Schoenberg y en Strauss también en las travesuras de Till Eulenspiegel. La forma libre por secciones. Esta estructura no responde a ninguna fórmula determinada, sino que las partes musicales se disponen libremente, con tal de que éstas formen un todo coherente. Variantes de esta estructura son ABB, ABCA, ABAC, ABA. Ejemplos de esta estructura los encontramos en el preludio número 20 en do menor de Chopin y en los tiempos primero y segundo de la suite opus 14 de Béla Bartók. Escuchemos un fragmento del preludio número 20 en do menor de Chopin. La variación. Con un poco de preparación es relativamente fácil oír las líneas generales de cualquier forma de variación. La variación se usa como una herramienta creativa y de modo incidental, es decir, podemos variar la armonía, la melodía, el ritmo, pudiéndose aplicar a cualquier forma o por secciones. Los compositores-compositoras recurrimos a la variación constantemente. También existe la variación como forma propiamente dicha, y este es el aspecto que vamos a desarrollar con más detalle. La variación se ha utilizado desde la antigüedad. La variación melódica ya se usaba en el siglo XVI. Los primitivos músicos ingleses adaptaron la variación al estilo instrumental, variando la armazón armónica. Ejemplo de esta forma la encontramos en las variaciones de Bird sobre De Cartman Weistel. Como molde básico la usaron Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. De la misma forma aparece en Don Quijote de Strauss, en las variaciones enigmáticas de Elgar, en las variaciones de Ishtar de Dindy, en el octeto de Stravinsky, etc. Escuchemos variaciones de Bird sobre De Cartman Weistel. El bajo ostinato. De los 4 tipos de la forma variación, el bajo ostinato es el más fácil de reconocer. Es más bien un recurso que una forma musical. Significa bajo ostinado y es una frase breve, una figura de acompañamiento o una melodía repetida una y otra vez por el bajo, mientras las voces superiores siguen su desarrollo normal con otras melodías distintas. Una vez que el bajo ostinato se fija en nuestra consciencia, podemos casi darlo por supuesto y prestar mayor atención al resto del material musical que esté sonando. Ejemplos de un bajo ostinado sobre una figura acompañante son la pastoral para piano de Sibelius o el corteje del oratorio de Honegger, el rey David, la coronación de Popea de Monteverdi, Dido y Eneas de Parcel, el violín del soldado de Stravinsky y también la obra 11 piezas para niños de Félix Pétirec. Escuchemos el comienzo de la coronación de Popea de Monteverdi. El passacaglia. La obra musical se asienta sobre un bajo que se repite. Este bajo está constituido por toda una frase musical y además puede variarse. El passacaglia procede de una danza lenta en compás de 3x4, de origen español,
y es de carácter lento y grave. Comienza con una exposición del tema en el bajo, mientras que la parte superior comienza poco a poco. Con cada nueva variación se ve el tema de una forma diferente cada vez. Después de las primeras variaciones, el tema se traslada a la voz superior o a una intermedia. También se puede ocultar momentáneamente el tema, o puede aparecer al doble o a la mitad de su velocidad, o combinarse contrapuntísticamente con nuevo material musical. Estas variaciones se van produciendo de forma acumulativa, aumentando cada compás el número de notas con un movimiento cada vez más rápido. Ejemplo es la gran passacaglia en do menor para órgano de Bach. Lo primero, hay que prestarle atención al tema, ya que a partir de aquí comienza una nueva variación. A partir de la cuarta variación, el movimiento comienza a hacerse más rápido, cambiando las corcheas por semicorcheas. En la quinta variación, el tema resulta más difícil de apreciar. En la octava variación se añade una nueva línea contrapuntística por encima de los acordes, cuyas notas del bajo son las notas del tema. En la siguiente variación, el tema pasa a ser parte de otra voz, el tiple, quedando por debajo de él la línea contrapuntística. Se suele escribir una fuga como conclusión de la passacaglia. El passacaglia estuvo olvidado en el siglo XIX y se utilizó más el tema con variaciones. Se volvió a utilizar en el tiempo central del trío para violín, violonchelo y piano de Ravel. También lo utilizó Alban Berg en su ópera Wozzeck, Anton Weber en su passacaglia para orquesta Opus 1. Escuchemos el comienzo del trío para violín, violonchelo y piano de Ravel. La chacona está relacionada con el passacaglia y sus diferencias son muy leves, de tal modo que muchos autores apenas establecen diferencias entre ellas. La cuarta sinfonía de Brahms es considerada chacona y también passacaglia. La chacona fue una forma de danza lenta en compás de 3/4 de carácter grave y majestuoso. El tema del bajo se escucha desde el comienzo con armonías acompañantes. En el passacaglia, al tema del bajo se le daba una importancia exclusiva. En la chacona, las armonías que acompañan al tema también pueden variarse. Se podría decir que la chacona es un puente entre la passacaglia y el tema con variaciones. El tema con variaciones es la más importante de las formas de variación. El tema suele ser sencillo. El tema con variaciones se fue haciendo cada vez más complejo a medida que fue pasando el tiempo. Al principio, el tema solía estar en forma bipartita o tripartita, y las variaciones eran muy suaves, sin perder el sentido general de equilibrio y contraste. En tiempos más modernos, las líneas del tema se pierden de vista en cada diferente variación, pero todas las variaciones se construyen siguiendo una unidad estructural. Existen varios tipos de variación. 1. Variación armónica. 2. Variación melódica. 3. Variación rítmica. 4. Variación contrapuntística. 5. Una combinación de los 4 tipos anteriores. Llegando al final de la obra musical, justo al final, se expone nuevamente el tema en su forma original. Ejemplos los tenemos en la sonata para piano en la mayor de Mozart, que está compuesta en forma de tema con 6 variaciones. La primera variación es de tipo florido melódico de variación. En la tercera variación, la armonía se convierte de mayor en menor. En la cuarta es una variación en la cual se reduce la armonía a su esqueleto. Otros ejemplos de variación son los Etudes sinfóniques de Schumann y el tema con variaciones de Gabriel Fauré, y el tiempo central del octeto de Stravinsky o sus variaciones para piano de 1930. La forma fugada.
Para aprender a escuchar música es esencial oír la música repetidas veces y en gran cantidad. La lectura es importante, pero no puede reemplazar nunca a la audición. Las formas fugadas exigen repetidas audiciones. En cuanto a textura, todas las fugas son polifónicas o contrapuntísticas. Por lo tanto, todas las formas fugadas son de textura polifónica o contrapuntística. Oír polifónicamente implica un oyente que pueda oír simultáneamente varias líneas melódicas. Las voces no tienen por qué ser de igual importancia, pero hay que oírlas independientemente. Las principales formas son la fuga, el concierto grosso, el preludio coral, los motetes y los madrigales. La textura contrapuntística puede aparecer en casi todas las formas musicales. Siempre que hay una textura polifónica, hay una serie de procedimientos contrapuntísticos. Estos procedimientos son la imitación, el canon, la inversión, la aumentación y la disminución, cancrizante, movimiento de cangrejo, y el cancrizante invertido. La imitación es el procedimiento más simple de todos. Una voz imita lo que la otra hace. Este procedimiento se usa tanto en la música antigua como en la contemporánea. La imitación no tiene por qué partir de la misma nota con que comienza la voz original, sino que puede hacerse a la cuarta superior o a la segunda inferior. El canon. El canon es una especie más elaborada de imitación, en el cual la imitación se desarrolla de principio a fin de la pieza. El canon es una forma y la imitación, en cambio, es un procedimiento. Un ejemplo lo tenemos en la sonata para violín y piano de César Franck, también en los cánones en forma de sonata para dos flautas de Hindemith. Escuchemos un fragmento de la sonata para violín y piano de César Franck. La inversión consiste en invertir una melodía en dirección contraria a la que sigue su versión original. Por ejemplo, si la original da un salto de octava hacia arriba, la inversión salta una octava hacia abajo, etc. No todas las melodías tienen sentido si se invierten, y habrá que ver si la melodía está o no justificada musicalmente. La aumentación es duplicar la duración de las notas de un tema. Por ejemplo, la negra se convierte en blanca, la blanca en redonda, etc. La disminución sería el procedimiento contrario, disminuir la duración de las notas de un tema. Cancrizante o movimiento de cangrejo es leer la melodía de atrás adelante. Por ejemplo, la si do re se convierte en re do si la. Es un procedimiento menos frecuente, aunque Arnold Schoenberg en la moderna escuela vienesa la usó frecuentemente. Cancrizante invertida es cuando el tema está invertido además de leído hacia atrás. La fuga. La mayoría de las fugas están escritas a 3 o 4 voces. Las fugas a 5 voces son más raras y también las fugas a 2 voces. No todas las voces están presentes continuamente en la fuga, pues son necesarios lugares de respiro en cada línea melódica. Por ejemplo, en una fuga a 4 voces, pocas veces oye el auditor más de 3 voces al mismo tiempo. Siempre hay alguna voz que predomina y que atrae nuestra atención. El tema o sujeto de una fuga es el que tiene preferencia cada vez que aparece. Al comienzo de la fuga aparece siempre el sujeto sin acompañamiento. Los sujetos de las fugas suelen ser breves, de 2 a 3 compases y de carácter bien definido. Ejemplos los encontramos en la obra El clave bien temperado de Bach. Las líneas generales de la fuga no son tan definidas como otras estructuras formales. Cada fuga cambia en la presentación de las voces, en la longitud. A veces, sus diversas partes no son tan fáciles de distinguir. Las fugas comienzan con la exposición, en la cual el sujeto aparece por primera vez en el tiple, en la contralto, en el tenor o en el bajo. El sujeto se oye en cada una de las 4 voces una tras otra. Cuando la segunda voz entra con el sujeto, la primera voz no se detiene, sino que añade una contramelodía o contrasujeto. Una vez expuesto el sujeto y el contrasujeto, se continúa con una voz libre. Pueden aparecer compases de transición entre la entrada de una voz a la entrada de la siguiente voz, debido a necesidades tonales que hay que respetar.
La exposición es la única parte de la forma fuga que está fijada. Una serie de episodios van alternando las entradas del sujeto. El episodio suele estar relacionado con algún fragmento del sujeto o del contrasujeto. El episodio es como un puente. El sujeto se puede aumentar o invertir, combinarse consigo mismo o con otros temas nuevos, abreviar o alargar, y también responde a un plan modulatorio, desde el punto de vista de la armonía. El estrecho de la fuga es voluntario, pero cuando aparece, se suele encontrar antes de la cadencia final. La palabra estrecho se le da a una especie de imitación en la cual las diferentes voces entran inmediatamente una tras otra, produciéndose la impresión de tropezarse. Es necesario que una fuga se escuche con atención. Esta forma fue utilizada en el siglo XVIII, una época más relacionada con el formalismo. Después de la época romántica se fue abandonando su uso, debido al énfasis que se le empezó a dar a la libertad de expresión. Algunos compositores modernos se han interesado nuevamente por la fuga.